Las sombras se ciernen, Cáncer, y no son el presagio de una noche cualquiera que se avecina en el horizonte terrenal, no. Esta oscuridad sutil, casi imperceptible para el ojo distraído del mundo, se teje desde el velo mismo del cosmos, una influencia que busca envolverte, que presiona sobre tu energía, sobre esa luz interna que te define. Tus guías espirituales, esos seres de luz que te acompañan incansablemente desde los planos superiores, no han dormido en vela, han observado con atención cada movimiento energético a tu alrededor y han sentido una disonancia, una vibración discordante que no emana de ti, que no te pertenece en absoluto, pero que, astutamente, busca anclar su presencia en tu campo áurico, busca enredarte en su tela invisible y pegajosa. Es un aviso urgente, una señal que atraviesa las capas astrales con la velocidad del rayo y la precisión de un susurro divino, buscando desesperadamente llegar a tu santuario interior, a ese espacio sagrado dentro de ti, donde resides en tu estado más puro. Te lo digo con la fuerza inquebrantable de quien ha dedicado una vida a desentrañar los hilos intrincados del destino, de quien ha visto los patrones repetirse a través de las eras y las almas. Hay una presencia, una energía que actúa como un enemigo sutil, y lo más doloroso, lo más impactante de esta revelación es que su rostro te es dolorosamente familiar, te resulta reconocible. Este no es un simple juego pasajero de luces y sombras que se disipa con la primera brisa, es una confrontación silenciosa, una guerra espiritual que se libra no en campos de batalla externos, sino en los campos delicados y sagrados de tu propia energía vital, de tu paz interna. El peligro, Cáncer, acecha precisamente donde tu noble corazón, en su inocencia y su capacidad de amor incondicional, menos esperaría encontrarlo. Se camufla con una maestría escalofriante entre sonrisas que una vez creíste genuinas, entre gestos de afecto o lealtad que aceptaste sin dudar, sin cuestionar la verdadera intención que se ocultaba detrás de la fachada. Tu intuición, ese don ancestral que te fue otorgado al nacer bajo la caricia lunar, esa capacidad innata que a menudo has silenciado o ignorado, sepultada bajo el ruido ensordecedor del mundo materialista y sus exigencias constantes, ha estado gritando en tu interior. Ha percibido, con una precisión infalible, la gélida e inconfundible presencia de una intención que no busca tu bien, que no desea verte florecer. Esa extraña y persistente sensación en el plexo solar, ese centro energético vital ubicado en la boca del estómago que se manifiesta como una opresión o un nudo que no logras disolver. El escalofrío repentino e inexplicable que te recorre la columna vertebral sin una causa física aparente, como si una ráfaga de aire helado cruzara tu alma. La sutil pero constante inquietud que te invade, que se asienta en tu corazón como una piedra, cada vez que tu mente, casi sin permiso, se detiene a pensar en cierta persona, en esa figura que una vez fue cercana a ti. No, Cáncer, no estás perdiendo la razón, no son productos de una mente ansiosa o una imaginación febril que inventa peligros donde no los hay. Es la voz potente y clara de tus ancestros, el eco vibrante de una sabiduría milenaria que se despierta en lo más profundo de tu ser, esa que te recuerda que estás conectado a una línea de hombres y mujeres que dependieron de su sentir, de su intuición, para sobrevivir. Es la red de protección energética que te envuelve, esa que Dios, en su infinita misericordia, ha tejido a tu alrededor, alertándote con vehemencia, urgiéndote a prestar atención. Te defendiste, sí, con cada fibra de tu ser, con la lealtad inquebrantable que te caracteriza, a alguien que hoy te mira, no con afecto o gratitud, sino con un resentimiento corrosivo, con una envidia solapada que se esconde astutamente tras una sonrisa, incluso con un odio apenas disimulado bajo una fachada de cordialidad impuesta por las convenciones sociales. Es una punzada invisible, Cáncer, un mensaje cruel, cargado de energía densa y oscura,
que es enviado directamente desde el plano que no se ve, desde el mundo de las intenciones ocultas y los pensamientos tóxicos, y que busca desesperadamente debilitarte, minar tu luz interior, apagar el brillo que te hace ser quien eres. No es simplemente miedo lo que sientes, es la revelación sagrada que tus guías espirituales te están entregando, urgiéndote, implorándote a que abras tus ojos espirituales, a que despiertes de un letargo, de un sueño profundo que no fue autoinducido, sino impuesto sutilmente por la influencia de energías externas que no buscan tu florecimiento. Porque la amenaza más significativa, la que puede causar un daño más profundo, no reside en el extraño que pasa indiferente por la calle, sino en aquel que un día te profesó amor o lealtad incondicional. Cáncer. Este mensaje que te traigo hoy, con la fuerza de una profecía antigua, no es meramente una advertencia, un presagio sombrío pintado con colores oscuros para infundirte temor. Es, por el contrario, una llamada. Es el toque resonante de una trompeta espiritual que busca despertar tu alma dormida, sacudirla suavemente de su letargo, para que finalmente se levante y reclame el poder inherente que siempre ha residido en ella, ese que ha permanecido latente, esperando ser reconocido. Has entregado en demasía, Cáncer, has derramado tu energía vital y tu afecto sin medida, a menudo sin discernimiento, sin evaluar si la tierra en la que sembrabas era fértil o árida. Has perdonado incontables veces, de forma automática, sin darte cuenta de que a veces el perdón prematuro es un acto de autoabandono. Y ahora, desde lo más profundo de tu ser, desde el centro mismo de tu alma, se eleva un clamor, un grito silencioso pero potente que pide, que exige el retorno a una verdad fundamental que has sepultado, conscientemente o no, bajo capas de autoengaño, bajo la creencia limitante de que el sacrificio personal sin límites era una virtud, bajo la ilusión de que aguantar lo insoportable te hacía más fuerte o más digno de amor. Debes grabar esto en tu psique, Cáncer, como un tatuaje en el alma, como una verdad inmutable que te acompañará de ahora en adelante. No todos aquellos a quienes extiendes tu mano compasiva, a quienes intentas salvar de su propia oscuridad, a quienes intentas sanar con tu energía nutricia, desean verte triunfar, desean verte ascender hacia tu luz. Algunos, atrapados dolorosamente en la oscuridad de su propia amargura no resuelta, en el veneno lento de su propia envidia inconfesada, prefieren, en su mezquindad, verte sucumbir ante los desafíos de la vida, verte caer, antes que tener el coraje de reconocer tu ascenso, de celebrar tu florecimiento. ¿Alguna vez, Cáncer, has sentido en lo más profundo de tu ser una sospecha, persistente como una sombra, de que alguien cercano a ti, alguien a quien consideras importante, te envidia secretamente, te desea el mal en silencio? ¿Has percibido, con la sensibilidad innata que te caracteriza, que sonríe a tu cara con una amabilidad forzada, mientras que, en lo profundo de su corazón, en el rincón más oscuro de su alma, anhela con vehemencia que simplemente desaparezcas de su vida, que tu luz deje de reflejarle su propia sombra? No, repito, no estás perdiendo la razón, Cáncer. No son imaginaciones febriles que nacen de una mente ansiosa o paranoica. Estás por fin alcanzando la claridad que te ha sido negada, que se te ha ocultado por el velo denso y pesado de la confianza ciega, del exceso de fe que has depositado en otros a lo largo de tu camino. Esa mirada que no se correspondía, que no estaba en sintonía con las palabras amables que se pronunciaban. Esa risa que, aunque superficialmente sonaba alegre y despreocupada, llevaba una hoja afilada escondida debajo, lista para herir sutilmente. Esa tensión palpable, esa atmósfera densa y cargada que se creaba casi por arte de magia oscura en el ambiente en el instante preciso en que tú, con tu energía luminosa y auténtica, hacías acto de presencia en una habitación. Cáncer,
Este no es el momento para dudar ni por un instante de la sabiduría intrínseca de tu alma, de esa guía interna que te habla en susurros. Este es el instante crucial, el punto de inflexión, para que fortifiques y protejas tu energía sagrada, tu campo áurico, de las influencias externas, de las intenciones oscuras, de la envidia disfrazada. Recuerda siempre, con una convicción inquebrantable, esa que nace de la verdad más alta, que tu luz interior, esa que te hace ser quien eres, es un don sagrado, preciado e irreemplazable, otorgado por el mismo Dios, por la fuente creadora del universo. Y lamentablemente, existen individuos en este mundo, atrapados en su propia pequeñez espiritual, en su dolor no sanado, que preferirían, en su mezquindad, ver esa luz completamente extinguida, aniquilada sin dejar rastro, antes que sentir la incómoda sensación de sentirse pequeños, ensombrecidos, insignificantes, al lado de tu resplandor natural y auténtico. Antes de que nos adentremos aún más en las profundidades de esta verdad espiritual, antes de desentrañar los misterios que tus guías te están revelando a través de las señales, te imploro, como un acto de sintonización con esta sabiduría ancestral que fluye a través de estas palabras, que no olvides anclar esta energía, esta verdad en tu propia existencia. ¿Cómo puedes hacerlo de una manera simple pero profundamente poderosa? Es un acto simple pero poderoso y lleno de significado. Si este mensaje ya ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha tocado alguna fibra sensible de tu alma, si sientes que estas palabras te hablan directamente a ti, suscríbete ahora mismo a este canal, considéralo tu santuario de sabiduría ancestral, tu espacio seguro para conectar con verdades más altas. Además, te invito, sin dudar, sin autocensurarte, a que comentes una sola palabra que defina, con precisión absoluta, aquello que tu alma necesita más desesperadamente en este momento crucial de tu vida, aquello que anhelas por encima de todo lo demás. Escucha el susurro interior, esa voz suave pero certera que te guía desde lo profundo de tu ser. Es disciplina, esa estructura interna que te ancla y te permite construir la vida que deseas. Es paz, esa serenidad inquebrantable que silencia el caos exterior y te permite habitar en tu centro. Oeste es libertad, esa capacidad de ser quien realmente eres, de expresarte auténticamente sin sentirte atado por cadenas invisibles o por las expectativas ajenas. Tu palabra, escrita con intención, anclará tu deseo en el plano energético y permitirá que esta sabiduría te guíe. Ahora, permíteme quitar el velo y revelarte aquello que tu alma, en su sabiduría innata, ha intuido desde siempre, desde el momento mismo de tu existencia, desde tus primeros latidos en este plano terrenal. Aquello que tu noble corazón, en su vulnerabilidad y su inmensa capacidad de amor, ha temido aceptar, ha resistido reconocer con todas sus fuerzas, por miedo a la confrontación con una realidad dolorosa, con una verdad que podría resquebrajar tu mundo tal como lo conoces. Prepárate, Cáncer, para ver, no con los ojos de la carne que a menudo se engañan por las apariencias, sino con los ojos penetrantes y clarividentes del espíritu. Comenzó para Eleanor con un sueño, no un sueño cualquiera, etéreo y pasajero, que se desvanece al despertar como humo en el aire. Era un sueño recurrente, insistente, que volvía a visitarla noche tras noche sin descanso, con una tenacidad que no le permitía ignorarlo. Eleanor, una mujer sabia que había cruzado la barrera de los 70 años, una profesora jubilada que había dedicado gran parte de su vida a moldear mentes jóvenes, a inspirar y nutrir, y que por designio astral y por la esencia misma de su ser, era Cáncer de corazón y alma, se encontraba atrapada en la misma escena onírica, una y otra vez, como en un bucle sin fin que la mantenía cautiva en el plano astral. Era un pasillo, interminable en su longitud aparente, tenuemente iluminado por una luz difusa que parecía emanar de las paredes mismas.
Las paredes de ese corredor etéreo parecían vibrar con secretos ancestrales, con susurros que ella percibía, pero que no lograba descifrar del todo, que escapaban a su comprensión consciente, a la lógica lineal de su mente despierta. Siempre, invariablemente, alcanzaba la misma puerta al final de ese pasillo que parecía sacado de otro tiempo, de otra dimensión. Siempre dudaba, paralizada por una mezcla de temor reverencial ante lo desconocido y una expectación profunda por lo que podría encontrar al otro lado, su mano suspendida en el aire, a centímetros apenas del picaporte de metal frío que la separaba del misterio. Y justo en el instante preciso en que iba a extender el brazo, a reunir el coraje para alcanzar la manija, para cruzar el umbral hacia lo desconocido y revelador, despertaba bruscamente. Despertaba con el pecho oprimido, con una sensación de ahogo espiritual que la dejaba sin aliento, como si el aire se le escapara de los pulmones, y con la clara percepción, la certeza inconfundible de que alguien o algo, una presencia invisible pero poderosa, una fuerza benévola, la instaba con vehemencia, con una urgencia palpable, a prestar atención, a escuchar atentamente el mensaje sagrado que se le estaba enviando desde otro plano, desde el reino de los sueños donde el alma se comunica sin las barreras del ego. Al principio, en su pragmatismo terrenal, heredado quizás de los años dedicados a la enseñanza y la lógica, lo descartó como simple ansiedad residual, una manifestación nocturna de las preocupaciones cotidianas que la rondaban. Al fin y al cabo, se había sentido invisible, despojada sutilmente de su esencia más pura, durante la mayor parte de sus 30 y tantos años de matrimonio. Un matrimonio que, con el paso del tiempo, se había vuelto una rutina cómoda pero carente de alma. A lo largo de esas décadas, se había transformado, casi sin darse cuenta, en la cuidadora silenciosa, la que siempre estaba ahí para atender las necesidades de los demás, la pacificadora incansable que evitaba el conflicto a toda costa, la nutridora discreta de todos a su alrededor, siempre dispuesta a poner las necesidades de los demás, las de su esposo, las de sus hijos ya mayores, por encima de las suyas propias, relegándolas a un segundo plano, a un rincón oscuro de su ser. Pero, últimamente, el silencio en su hogar, ese que antes era un refugio, se sentía pesado, denso, cargado de una melancolía inconfesada, de verdades no dichas que flotaban en el aire como polvo invisible. Su esposo ya no la miraba a los ojos cuando le hablaba, como si evitara deliberadamente confrontar la verdad cruda y dolorosa reflejada en su mirada, en el espejo de su alma cansada. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto secas, superficiales, desprovistas de cualquier rastro de conexión genuina, de intimidad emocional profunda. El afecto, ese pilar fundamental que en los primeros años había sostenido su relación, se había convertido en un concepto ajeno, distante, casi olvidado en el laberinto de la rutina y la indiferencia mutua. Pero Eleanor era Cáncer, con todo lo que esa influencia lunar implica en términos de lealtad inquebrantable, de persistencia tenaz, de una capacidad de aferrarse que roza lo heroico y lo doloroso. Una vez que se aferraba a algo o a alguien, a una idea, a una relación, a una vida construida, no abandonaba fácilmente la orilla, no importaba cuán doloroso, cuán agotador fuera el proceso de mantenerse a flote. Se mantenía firme, anclada a la idea de lo que debía ser, incluso cuando sentía que su propio corazón se resquebrajaba, se rompía en 1000 pedazos diminutos dentro de su pecho con cada día que pasaba en esa rutina vacía. Entonces, una mañana particular, mientras caminaba lentamente hacia su dormitorio, sintió algo. No era el frío habitual provocado por el aire acondicionado que funcionaba sin descanso en el clima cálido de su ciudad, o una simple corriente de aire que se colaba por una ventana mal cerrada. No, era un frío distinto, uno invisible pero penetrante que parecía calar hasta los huesos de su alma, cubriéndola con un manto helado de desesperanza
que la dejó tiritando por dentro. Su piel se erizó de repente, un presentimiento ominoso, oscuro y pesado, la invadió por completo. Su estómago se revolvió violentamente, como si presintiera un peligro inminente, un terremoto emocional que estaba a punto de ocurrir. Su intuición, ese sexto sentido innato que había mantenido reprimido, silenciado activamente durante años en favor de la lógica lineal y la practicidad mundana, gritó en su interior con una fuerza abrumadora, con la urgencia de una alarma vital: este espacio que llamas hogar ya no es seguro para ti. Esta energía te daña. Debes escapar de aquí. Debes liberarte. Esa misma noche, la recurrente danza de su sueño, el bucle onírico que la mantenía cautiva, cambió radicalmente, se transformó de una manera que alteraría el curso de su destino. En lugar de dudar, de quedarse paralizada por la indecisión, por el miedo a lo desconocido que había sentido tantas noches, Eleanor, impulsada por esa nueva determinación que había nacido en su despertar, abrió la puerta al final del pasillo onírico. No dudó. Su mano, antes temblorosa, alcanzó el picaporte con firmeza y lo giró. Al cruzar el umbral, al dar el paso hacia lo que antes era un misterio aterrador, no encontró un lugar desconocido o aterrador, no se encontró con monstruos o sombras. En cambio, se encontró a sí misma, pero no a la versión de sí misma que sonreía falsamente, con una sonrisa forzada, solo para complacer a los demás, para mantener la paz superficial, para evitar el conflicto. No a la esposa abnegada que había olvidado sus propios sueños, a la madre sacrificada que siempre ponía a todos por delante de ella, o a la voluntaria incansable que siempre decía sí, aunque su alma clamara un rotundo no. Encontró a la niña que una vez, en un tiempo olvidado, pintaba el amanecer desde la azotea de su casa, con el viento libre en el pelo y la sensación pura de la libertad infinita en el alma, sin preocupaciones, sin cargas. Encontró a la adolescente que reía a carcajadas, con una risa tan pura y cristalina que las lágrimas corrían por sus mejillas, no por tristeza, sino por la simple y desbordante alegría de existir, sin motivo aparente más allá de la pura felicidad del instante presente. Encontró a la versión de sí misma que creyó haber perdido para siempre en el laberinto complejo de las expectativas ajenas, en el camino de la autonegación. Y en ese preciso momento de revelación onírica, en ese despertar del alma, Eleanor